Hay días en los que todo parece apagarse, donde tu cuerpo avanza, pero tu alma se detiene. No sabes explicarlo, pero lo sientes. Algo invisible bloquea tu energía, tu paz, tu prosperidad. Y lo peor es que lo normalizas. Pero hoy, eso puede cambiar con un gesto ancestral y poderoso. ¿Alguna vez sentiste que, a pesar de darlo todo, algo más grande te frena? Como si tu esfuerzo fuera en vano. Como si el dinero, la suerte, las oportunidades giraran a tu alrededor, pero nunca se detuvieran en tu puerta. Tal vez no es casual. Tal vez hay algo que aún no sabes. Y todo comienza cuando decides proteger tu energía. Porque sin protección, ni el dinero entra, ni la paz se queda, ni la vida fluye. Hoy entenderás por qué. Cuando descubrí este ritual, mi primer pensamiento fue: ¿un ajo? ¿Unos clavos? ¿Una llave? Sonaba a superstición, pero algo dentro de mí, algo herido, agotado, pidió silencio. Y escuché con humildad. Y lo que escuché me transformó. Porque no era magia, era intención, era presencia, era vibración encarnada en lo cotidiano. El primer paso fue simple. Tomé un diente de ajo. Lo observé como nunca antes. Blanco, firme, imperfecto. Lo coloqué en mi mano y sentí una energía cruda, ancestral. Una especie de escudo invisible. Era como si mi cuerpo reconociera lo que mi mente aún dudaba. El ajo no era banal, era memoria. Lo guardé en mi bolsillo ese día. Salí como siempre, con mis problemas, mis deudas, mis inseguridades. Pero algo sutil había cambiado. Cada vez que mi mano rozaba ese pequeño objeto, recordaba que no estaba indefenso, que podía elegir qué energías aceptar y cuáles no. Y eso ya era poder. Si esto está resonando contigo, si hay algo dentro que se está despertando, suscríbete ahora. Porque lo que estás por recibir no es solo información, es una herramienta espiritual. Y cuando el alma reconoce la verdad, el cuerpo vibra. Suscríbete, escucha y deja que tu energía te lo agradezca. Con el pasar de los días, el ajo comenzó a oscurecerse. Sin saber por qué, lo cambié. Coloqué uno nuevo, blanco. El anterior lo enterré con respeto. Entendí entonces que no solo absorbía olores, también absorbía cargas, emociones, densidades. Y en silencio, hacía su trabajo sin pedir nada a cambio. Después, vinieron los clavos de olor. 7, no más, en la mano izquierda. Cerré los ojos. Dije despacio: atraigo riqueza infinita. No lo grité, lo sentí. Y por primera vez, esas palabras no me sonaron vacías, porque no pedía desde la carencia, afirmaba desde la certeza, desde la energía. Los llevé conmigo todo ese día, en el bolsillo izquierdo, el lado del corazón, como quien guarda una promesa, una semilla, una fe. Y comencé a observar. Situaciones que antes me generaban ansiedad, ahora las enfrentaba con más claridad. Propuestas inesperadas, mensajes que abrían puertas. Algo se estaba moviendo, y no era afuera. Los rituales no son brujería, son lenguaje simbólico entre tu alma y el universo. Son gestos de intención, y la intención es la semilla de toda creación. Y entonces llegó ella, la llave. Cualquiera sirve, dicen, pero yo elegí una vieja, olvidada. Le até una cinta verde con 3 nudos, verde como la esperanza, 3 como la Trinidad de la abundancia: recibir, sostener, expandir. Y la sostuve en silencio, como quien sostiene una llave sagrada hacia un nuevo comienzo. Cada noche la colocaba bajo mi almohada, no para soñar con riquezas, sino para limpiar mi campo, como si la llave abriera pasajes internos, caminos cerrados en mi mente. Dormía más profundo. Al despertar, ideas nuevas, sensaciones distintas, una certeza interna. No estaba solo. Algo o alguien me estaba guiando. Comencé a notar cambios, pequeños pero constantes. Personas que antes evitaba se acercaban con curiosidad. Negocios que parecían estancados fluían con una llamada. No era casualidad, era resonancia, era coherencia vibracional. Porque cuando tu energía cambia, todo lo demás empieza a alinearse. Y eso lo sientes, lo vives, lo agradeces. No necesitas creer en todo, solo necesitas probarlo con presencia. No es el ajo, no son los clavos, no es la llave. Eres tú, es tu campo, es tu poder dormido,
esperando activarse con símbolos que el alma sí entiende, porque a veces la mente necesita un ritual para creer. Si alguna vez sentiste que tu vida estaba siendo drenada por fuerzas que no ves, este es tu llamado. Si alguna vez deseaste un escudo invisible, silencioso pero real, aquí lo tienes. Y no porque alguien más lo dijo, sino porque tú ya lo estás recordando. Esto ya vive en ti. Recuerda, el ajo te protege. Los clavos te conectan con la abundancia. La llave te abre al futuro. No es una fórmula, es un lenguaje, uno que solo se activa con intención pura, práctica constante y presencia total. No sirve hacerlo por miedo. Funciona cuando lo haces por amor a ti. Puedes empezar esta noche, sin ruido, sin velas, solo tú, un diente de ajo, 7 clavos de olor, una llave con cinta verde y una afirmación. Estoy listo. Me abro a lo bueno. Soy merecedor. Si lo haces sintiéndolo, si lo haces creyendo, todo comienza a transformarse, desde adentro. Y si sientes que algo de esto podría ayudarte a profundizar, si en tu interior ya sabes que necesitas sostener este cambio, en la descripción te dejé un enlace. Es el mismo recurso que usé cuando más perdido me sentí. Tal vez también te entregue la claridad que estás buscando. La primera enseñanza profunda que aprendí fue esta. La energía no se gasta, se dirige. Muchas veces creemos que estamos cansados, pero lo que ocurre es que nuestra energía está dispersa, en personas que no nos suman, en pensamientos de carencia, en cosas que ya no nos representan, y eso nos vacía. Pero cuando decides concentrar tu energía en protegerte y crear tu propio campo vibracional, tu cuerpo lo siente, tu mente se aclara, tu entorno responde. Ya no caminas por el mundo absorbiendo todo lo que te rodea. Ahora eliges lo que entra, y ese acto, ese límite invisible, es profundamente sanador. La segunda enseñanza me tomó años entenderla. La abundancia no se atrae cuando la deseas desesperadamente. Se manifiesta cuando te conviertes en un canal tranquilo, receptivo y preparado para recibir. No puedes forzar el crecimiento, pero sí puedes preparar el terreno. Y ahí es donde los rituales hacen su trabajo sutil. Porque cuando tomas un objeto simple como el ajo y lo cargas con tu intención, estás transformando lo ordinario en sagrado. Estás diciendo, este espacio es mío, esta energía me pertenece, aquí solo entra lo que me edifica. Y desde esa frecuencia, lo que necesitas empieza a llegar sin perseguirlo. La vida no responde a la prisa, responde a la coherencia vibracional, y cada ritual bien hecho te alinea con esa coherencia. La tercera enseñanza fue la más poderosa. La llave no solo abre lo nuevo, también cierra lo que ya cumplió su ciclo. A veces queremos avanzar, pero seguimos con las puertas abiertas hacia lo que nos drena. Relaciones, hábitos, creencias, y la energía se escapa por ahí silenciosamente, todos los días. Pero cuando haces el ritual de la llave y afirmas, estoy listo para recibir, también estás diciendo, estoy listo para cerrar todo lo que me frena. Ese doble movimiento es lo que cambia el juego, porque la energía necesita dirección. No basta con desear, hay que elegir, hay que cerrar para abrir. Y entonces, un día cualquiera, sin grandes expectativas, te das cuenta que algo cambió. No fue un evento externo, fue algo interno. Te sientes más liviano, más claro, más conectado contigo mismo. Y entiendes que la vida que soñabas no estaba lejos, solo estaba esperando a que tú volvieras a ti. Vuelves a ti cada vez que haces el ritual, cada vez que en lugar de reaccionar, respiras, cada vez que en lugar de quejarte, agradeces, cada vez que sostienes la llave y recuerdas, yo tengo el poder de abrir lo nuevo, yo soy el umbral entre lo que fui y lo que puedo ser. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, cuéntamelo en los comentarios. No tienes que explicar demasiado, solo escribe lo que sentiste, porque cuando lo escribes, lo haces real. Y cuando lo compartes, te conectas con otros que, como tú, están despertando. Y esa conexión también es sanación. A veces creemos que estamos solos en este camino, pero no es así. Somos miles, millones, volviendo a la raíz, redescubriendo el poder de lo simple, lo simbólico,
lo presente. Y cada historia que compartimos fortalece esa red invisible de almas que eligen consciencia, vibración alta y abundancia verdadera. Las personas que me han escuchado aplicar estos rituales no lo hicieron por moda, lo hicieron porque estaban listas, porque su alma ya no aguantaba más vivir desconectada. Y cuando comenzaron, no necesitaron que pasara nada extraordinario. Solo necesitaban sostenerse, respirar, repetir, y con el tiempo, todo lo demás cambió. Porque el verdadero cambio no es inmediato, es profundo, y todo cambio profundo es silencioso al principio. Pero una vez que ocurre, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes conformarte con una vida a medias. Ya no puedes ignorar lo que ahora sabes, que tú tienes el poder de transformar. Y si hoy estás listo para tomar ese poder con tus propias manos, para dejar de postergar lo que tu alma ya sabe que necesita, haz clic ahora en el enlace de la descripción. Ahí encontrarás la guía completa. No es casual que estés aquí. No es casual que estés listo. Recuerda que no estás aquí por azar. Estás aquí porque tu vibración te trajo hasta este punto. Estás aquí porque dentro de ti hay una verdad que empieza a despertar. Y estos rituales no son más que llaves. Llaves para entrar en esa parte de ti que lo recuerda todo. El ajo no es solo protección, es decisión, es límite, es amor propio. Los clavos no son solo especias, son semillas de intención. Son recordatorios diarios de lo que mereces. La llave no es solo un amuleto, es un portal, un símbolo de que tú eliges, que tú diriges, que tú abres. Y si llegaste hasta aquí, no es solo porque te interesa este conocimiento, es porque estás preparado. Preparado para cambiar, para activar, para manifestar desde un lugar más auténtico, más estable, más lleno de certeza. Y desde ahí, todo lo que parecía lejano empieza a acercarse con una naturalidad que sorprende. Hoy puedes comenzar de nuevo. No necesitas esperar el lunes, no necesitas la luna llena, solo necesitas el momento presente, tu respiración y tu intención. Hazlo esta noche, hazlo con respeto, hazlo con amor, porque cuando lo haces desde el alma, tu campo vibra diferente y la vida te responde. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por recordar tu poder. Nos vemos en el siguiente video y que la energía te acompañe siempre.